Imaginemos por un momento un gobierno que no solo establece reglas sobre qué hacer en el espacio público, sino que exige dictar qué pensar, qué sentir, a quién amar y a quién odiar. ¿Qué tal? Nos emociona muchísimo arrancar con esta nueva inmersión y análisis a fondo de un tema que resulta absolutamente fascinante y a la vez, bueno, bastante aterrador. Ujú. Hoy tenemos sobre la mesa una misión sumamente clara. Vamos a decodificar la anatomía del totalitarismo. Y el objetivo es ir mucho más allá de la clásica imagen que solemos tener de una dictadura tradicional. Ya sabes, el típico tirano que solo busca enriquecerse, para llegar a comprender realmente lo que significa la dominación total. Es un tema denso, sin duda, pero absolutamente crucial para entender la historia moderna. Para lograr este análisis, hemos examinado una pila increíble de fuentes. Contamos con textos fundamentales de teoría política, Ajá. centrados muy especialmente en el marco analítico de la filósofa Hannah Arendt. Además, revisamos documentos históricos sobre la evolución del terrorismo de Estado, archivos sobre la Gran Purga de Joseph Stalin, la Revolución Cultural de Mao Zedong y sumamos análisis comparativos sobre el fascismo italiano y el nazismo. La idea es destilar todo esto para ver cómo operan estas maquinarias. Todo este material es vital porque plantea una cuestión ineludible. O sea, ¿por qué debería importarnos hoy esta distinción teórica a quienes nos escuchan? Y la respuesta es que comprender la diferencia estructural entre un gobierno autoritario común y un Estado verdaderamente totalitario es la única llave para analizar críticamente el pasado. Totalmente de acuerdo. No se trata simplemente de líderes malvados, sino de sistemas enteros diseñados para consumir la existencia humana. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por el origen mismo de la palabra, porque resulta que el término totalitarismo no se inventó en la Unión Soviética ni en la Alemania nazi. Así es, y ese es un detalle histórico que a menudo se pasa por alto. El término fue acuñado a principios de la década de 1920 por un político y periodista italiano llamado Giovanni Amendola. Claro. Él utilizó esta palabra, totalitarismo, específicamente para describir el régimen de Benito Mussolini en Italia. Amendola se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes históricos. Era una forma de gobierno completamente nueva que surgía como una reacción doble. Por un lado, reaccionaba ferozmente contra el liberalismo democrático, y por el otro, Se oponía al comunismo soviético. Exacto, al comunismo soviético que acababa de triunfar en 1917. Amendola notó que el fascismo buscaba absorber toda la vida civil dentro del Estado. Es decir, identificaron temprano que esto no era un simple cambio de administración mediante la fuerza, sino un sistema que quería devorar la vida entera de la población. Ujú. Ahora, para alguien que quizás se acerca a estos conceptos de ciencia política por primera vez, surge una pregunta bastante lógica. La intuición nos dice que si un régimen oprime a millones de personas, eventualmente esas personas se van a rebelar. ¿Cómo logran estos sistemas sostenerse en el tiempo sin colapsar desde adentro? para entender esa aparente paradoja, tenemos que recurrir a un concepto central que Hannah Arendt describe como la cultura de masas. Ajá, explícanos eso de forma sencilla. Claro. A ver, Arendt explica que el totalitarismo no se apoya en ciudadanos críticos, ni siquiera en clases sociales bien estructuradas con intereses comunes. Se apoya en grupos inmensos de personas que se han vuelto apáticas. Indiferentes. Indiferentes, exacto, que se sienten desconectadas entre sí. Pensemos en una sociedad donde la gente está tan agotada que simplemente baja la cabeza y acepta lo que venga. El régimen necesita desesperadamente una mayoría silenciosa. O sea, una masa apolítica. Así es. Esta masa de individuos aislados resulta fácilmente manipulable a través de una propaganda constante, algo muy similar al agitprop soviético. ¿Qué era esa agitación y propaganda sistemática? Exactamente. Al perder su sentido de comunidad, la masa se convierte en la herramienta principal para lograr la conformidad política. Básicamente, el tejido social se desintegra. La confianza en el vecino desaparece y es reemplazada por el miedo o la dependencia hacia el Estado. Fomentan el aislamiento para que nadie pueda organizarse. Lo fascinante aquí es cómo Arendt logra identificar los denominadores comunes de estas maquinarias. Primero, exigen la concentración de un poder absoluto en torno a un líder carismático. Segundo, imponen un partido único oficial que monopoliza todo el espacio público. Y tercero,
Ejecutan una abolición asfixiante de todas las libertades bajo una apariencia de legalidad. Ese último punto sobre la legalidad es lo que hace que todo sea mucho más perverso. Y si tuviéramos que sintetizar el nivel de destrucción que todo este sistema representa para la condición humana, creo que hay un aspecto definitivo que resalta en las fuentes. Si tuviéramos que resumir el peligro definitivo según el marco de Arendt, sería este. La dominación totalitaria no busca únicamente el control político o la simple obediencia, sino la aniquilación de la individualidad misma, ya que al combinar un poder absoluto e incuestionable con el terror sistemático y la movilización de masas apáticas, el totalitarismo despoja al ser humano de sus derechos, su espontaneidad y su capacidad de disentir, reduciendo finalmente la personalidad humana individual a una simple cosa o engranaje completamente prescindible dentro de la gigantesca maquinaria del Estado. Es una transformación verdaderamente monstruosa. Es tomar a un ser humano y convertirlo en un simple objeto desechable. Y mencionabas hace un momento algo muy particular, que todo este despojo se hace bajo una apariencia de legalidad. Es lo que en la teoría política se conoce como ilegalidad totalitaria. Así es. Y para un estudiante universitario que recién empieza a analizar estos temas, creo que la mejor manera de entender este concepto es con una analogía sencilla. Imaginemos un juego de mesa. A ver. En una tiranía clásica, el que tiene el poder hace trampa a escondidas o rompe las reglas por la fuerza. Pero en el totalitarismo, el que tiene el poder no rompe las reglas, corrompe el libro de reglas por completo. Reescribe cada página para asegurarse de que ganar sea obligatorio y que cualquier intento de jugar diferente sea un delito. No actúan fuera de la ley, fabrican una ley a la medida del horror. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Hay un uso dual y perverso de la estructura jurídica. Para entenderlo a fondo, las fuentes nos piden diferenciar entre el derecho positivo y lo que estos regímenes llaman leyes superiores. ¿Y cómo se diferencian exactamente? Bueno, el derecho positivo abarca las leyes normativas y éticas regulares que rigen a una sociedad funcional, esas que protegen a las personas. El totalitarismo destruye el derecho positivo y justifica sus atrocidades apelando a supuestas leyes naturales o leyes históricas. Claro, vacían la ley de cualquier noción del bien y del mal. Exacto. La ley se convierte en la herramienta directa para ejecutar un destino ineludible. Y las fuentes muestran un contraste estructural muy claro en cómo aplicaban esto en la práctica. En la Alemania nacionalsocialista, la destrucción del Estado de Derecho se justificaba apelando a esas leyes de la naturaleza, basadas en la raza. Sí. Mientras que en el estalinismo de la Unión Soviética, la legalidad se manipulaba apelando a leyes de la historia. Todo se justificaba en nombre de la ineludible lucha de clases. Fabricaron un universo jurídico donde el régimen siempre tenía la razón absoluta. Crean un escudo legal impenetrable. Y eso nos lleva directamente a analizar cómo se justificaba ideológicamente este nivel de poder absoluto, especialmente en el colosal experimento soviético. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la narrativa soviética no era un bloque monolítico, al menos no al principio. Las fuentes nos muestran un debate feroz entre la justificación oficial de Stalin y las críticas internas, especialmente la de León Trotsky. Es un punto de quiebre histórico. Trotsky y sus seguidores argumentaban que el estalinismo era una perversión del marxismo original. Según la visión trotskista, la revolución había sido secuestrada por una casta política. La famosa nomenclatura. Exactamente, una burocracia de élite instalada dictatorialmente. Frente a esta acusación, la línea oficial de Stalin defendía algo muy distinto. Justificaba un control estatal centralizado bajo la idea del socialismo en un solo país. La idea de que tenían que consolidar el poder interno para sobrevivir a las potencias capitalistas hostiles. Así es. Y bajo esa justificación, construyeron el capitalismo de Estado soviético. Sus objetivos ideológicos y económicos requerían una disciplina inhumana. Implementaron una economía rígidamente planificada por el Gosplan. Que dictaba todo desde una oficina central. Claro, qué y cuánto debía producir el país. Y llevaron a cabo una colectivización forzada de la agricultura, creando los kolhos, que eran granjas colectivas, y los sovhos, que eran administradas totalmente por el Estado. El Estado se convierte en el único empresario. Y en ese monopolio absoluto, si te quejabas de las condiciones laborales, enfrentabas una condena por sabotaje. Para sostener esa industrialización a marcha forzada, se requería un aparato represivo gigante.
Es aquí donde vemos entrar en acción la verdadera maquinaria del gran terror estalinista. Una maquinaria que, fíjate, no surgió de la noche a la mañana. Las fuentes trazan una transición institucional. Primero, la Policía Secreta Imperial pasó a ser la Cheka en 1922, realizando ejecuciones sumarias. Y esos cambios institucionales permitieron la expansión del terror hasta culminar en el temido NKVD. El NKVD se convirtió en el motor del terror masivo. Y al analizar cómo operaba, llegamos a la Gran Purga, entre 1936 y 1939, dirigida por Nikolai Yeshov y luego por Lavrenti Beria. Fue una época brutal. Pero lo que Arendt subraya es que este terror no fue solo una táctica temporal para ganar poder. Se convirtió en una herramienta de dominación permanente. El terror afectó a todos. Mediante juicios prefabricados, como los procesos de Moscú, purgaron a líderes del partido como Zinoviev, Kamenev, Bukharin. Purgaron el Ejército Rojo, ejecutando al mariscal Tukhachevsky. Y persiguieron a minorías, a los kulaks y a millones de civiles que terminaron en los gulags, esos campos de trabajos forzados. Y la visión de Arendt aquí es clave. El terror estalinista ilustra que la violencia política en masa es la esencia misma de la forma de gobierno. No es un medio, es el fin. Teniendo este panorama, resulta inevitable hacer un contraste estructural con el nazismo alemán y el fascismo italiano. Y para no perdernos, es fundamental hacer esta comparación usando solo los elementos del marco de Arendt. Haciendo esa síntesis, los paralelismos son innegables. Tanto el estalinismo como el nazismo concentraron el poder absoluto en un líder. Ambos aniquilaron el sistema democrático a favor de un partido único de masas, el PCUS en la URSS y el Partido Nacional Socialista en Alemania. Ajá. Y ambos utilizaron el terror extremo como dominación total. La conexión histórica es clarísima. Los tres sistemas, incluyendo el fascismo italiano, rechazaron el liberalismo, negaron los derechos individuales e instauraron prácticas de Estado genocida con campos de concentración y exterminio, militarizando a la sociedad. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el terror sistemático se exporta y encontró un terreno fértil en la China de Mao Zedong. Así es. Y para ilustrar esto, hay que analizar la Revolución Cultural China, de 1966 a 1976, usando los conceptos de Arendt. Vemos el uso de la movilización de masas a través de la Guardia Roja. Jóvenes utilizados para aterrorizar y purgar el partido. Exacto. Todo para reafirmar la autoridad absoluta y el culto a la personalidad de Mao y la banda de los Cuatro. Y al igual que los gulags, Mao desarrolló su propia infraestructura para el terror, los laogai, inmensos campos de reeducación que cobraron la vida de millones, ilustrando el terror sistemático. Pero al revisar las fuentes surge un contraste muy revelador en los objetivos ideológicos. Como vimos, en la Unión Soviética, los objetivos del capitalismo de Estado eran la producción industrial y agrícola centralizada. Una diferencia crucial, porque los objetivos de Mao durante la Revolución Cultural iban en otra dirección. Priorizaban la purga ideológica, la lucha de clases incesante y el control absoluto del pensamiento por encima del simple desarrollo económico. Mao estaba dispuesto a hundir la economía con tal de imponer su dogma. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas de este análisis, la conclusión es que la diferencia entre tiranía y totalitarismo radica en la dominación total de la vida humana, la legalidad pervertida y el uso del terror masivo como fin en sí mismo, elementos visibles desde Stalin hasta Mao. Es un análisis que exige una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder. Sin duda alguna. Y para cerrar, queremos dejar flotando un pensamiento final para que la audiencia explore por su cuenta. Si el totalitarismo histórico dependía de crear una masa política y reducir la individualidad a una simple cosa mediante policías secretas y burocracias masivas, ¿qué ocurre hoy en la llamada sociedad de la información? Es una gran pregunta. ¿Podría la vigilancia tecnológica constante, la recopilación de nuestros datos y la automatización de nuestras preferencias convertirse en una forma moderna y silenciosa de esa misma dominación total donde nuestra personalidad ya no nos pertenece? Es algo para pensar. Nos despedimos invitando al pensamiento crítico y agradeciendo profundamente por acompañarnos en este profundo análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.